Hola, bienvenido o bienvenida al tercer episodio del podcast Ya conoces las noticias, un programa de la red Pabellón Auricular. Yo soy Pedro, @elojoqueves en Twitter, y hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Irán. Ya hablábamos del asunto en el primer episodio, de una manera un poco transversal, hablando de lo que estaba ocurriendo con el petróleo y de los intereses estratégicos, geoestratégicos de los Estados Unidos en la zona de Oriente Medio y de Oriente Lejano. Hoy me voy a centrar especialmente en Irán. Veréis, durante estos últimos años se nos ha estado vendiendo un Irán absolutamente exacerbado, con un islamismo radical, un sistema político que indudablemente, esto es cierto, está basado en un sistema teocrático, pero en donde no se nos puede escapar un hecho fundamental. En Irán se vota. Y se vota en un sistema, de partidos, en donde la religión es algo fundamental, está detrás de todas las ideas políticas que hay en Irán, pero no es menos cierto que Irán es una nación moderna dentro de lo que es el Oriente Medio o el Oriente Próximo, y que desde luego no es en ese sentido comparable, por ejemplo, con Arabia Saudí, una nación que a todos los efectos los Estados Unidos y las naciones occidentales, sin ir más lejos, nuestro propio rey emérito y España, consideran un país amigo y un país gobernado por gente respetable y por gente honesta. Evidentemente, hoy no me voy a referir a Arabia Saudí en este sentido, pero todos sabemos que en Arabia Saudí, que es un régimen que, sin ser tan, cerradamente teocrático, sin embargo, es un régimen basado en la religión y basado en una monarquía absoluta. Algo desde el punto de vista político, desde el punto de vista, vamos a decir, eurocéntrico, aún peor de lo que podría ser ese Irán que se nos estaba dibujando. Un Irán del que se nos quería hacer creer que tenía un programa nuclear dedicado a la guerra, cuando lo que no se cuenta en ninguna parte es que el programa nuclear iraní para uso civil de la energía nuclear data de 1950, no es nuevo para Occidente, no es nuevo para el Organismo Internacional de la Energía Atómica y no es nuevo, desde luego, para los servicios secretos de los países occidentales, como puede ser los Estados Unidos de Norteamérica. Bien. ¿Qué os diría o qué pensaríais si os dijera, mejor dicho, que ya en 2009 el Instituto Brookings, un instituto del que hablaré ahora a continuación, un instituto norteamericano, ya recogía en un documento que os pondré el enlace al PDF en las notas del programa, ya recogía cuál era la estrategia para generar una guerra con Irán. Sí, para generar una guerra con Irán. No para buscar la paz, no para definir la estrategia política o militar de Estados Unidos en Irán, sino claramente para buscar una guerra. Una estrategia que finalmente, gracias fundamentalmente a la labor del presidente Obama y gracias fundamentalmente a la labor del presidente iraní, a dos, vamos a decir, palomas dentro de lo que es el universo político de halcones que gobiernan Oriente Medio y los Estados Unidos de América la mayor parte del tiempo, gracias a esas dos personas y gracias a un escenario geopolítico que se había tejido para una guerra, se ha conseguido lo que aparentemente parece la paz. Es indudable que también está de por medio los intereses norteamericanos con el petróleo y los intereses internacionales, no solo norteamericanos, para recuperar el comercio con Irán. Sin ir más lejos, España, en donde se está hablando que Irán podría instalarse, alguna empresa iraní, probablemente estatal, pudiera instalarse en España, con sus plataformas de refino y con su negocio del petróleo. Bueno, recapacito que me pierdo. Vamos a volver por un momento a la institución Brookings. Os voy a explicar quién es esta gente.
La institución Brookings es lo que se denomina en inglés un think tank, ¿vale? Una especie de semillero de ideas. Es un centro teóricamente de investigación, sin fines de lucro, que data de 1916, está fundado en el año 16 del pasado siglo y que tiene su sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Según la propia organización, están dedicados a la función pública a través de la investigación y la educación en las ciencias sociales, especialmente en economía, gobierno y política exterior. Uno de los centros de investigación más antiguos de Washington, es decir, uno de los centros de investigación más antiguos, por lo tanto, de todos los Estados Unidos, que declara que su objetivo principal es ayudar al desarrollo de políticas públicas sólidas y a promover la comprensión del público de cuestiones de importancia nacional. Es una organización que se describe a sí misma como independiente, pero a menudo es descrita por los medios de comunicación como una organización de carácter liberal. Por otra parte, algunos liberales de Estados Unidos, sin embargo, han criticado la labor de estos estudios, de estos documentos de política exterior elaborados por Brookings, considerando que dan demasiado apoyo a las posiciones de administraciones como la administración Bush. La organización en este momento está dirigida por Stroff Talbot, que es un exsecretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, una especie de viceministro de Asuntos Exteriores en la etapa Clinton, y tiene a Carlos Pascual, antiguo embajador en Ucrania, como vicepresidente y director del programa de estudios de política exterior. Bueno, más o menos esta sería una pequeña explicación de quién es este Instituto Brookings o institución Brookings. Y diréis, bueno, ¿y por qué nos habla Pedro de esta institución Brookings? Pues porque la institución Brookings en el año 2009, en junio del 2009, en el número 20 de sus Analysis Paper, hacía un monográfico que se llamaba Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran. Bien. En ese documento, que, insisto, os voy a colocar un enlace para que veáis que no me invento yo las cosas, que estas cosas están publicadas y se pueden visitar. Básicamente, lo que nos encontrábamos es, realmente, yo diría que realmente estremecedor. Es toda una estrategia para acorralar a Irán, para llevar a Irán a una situación de difícil salida, en la que no pudiera evitar la guerra, teniendo en cuenta que en aquella época en Irán gobernaban, vamos a decir también, los halcones. Gobernaban aquellos que, aun probablemente no disponiendo de un programa nuclear para la guerra, no tenían ningún problema en decir que ese programa era civil, pero que no estaban dispuestos a colaborar con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, lo que viene a significar algo así como no te dejo ver la energía atómica que estoy desarrollando, tú vas a presuponer que esto es para uso militar, yo voy a decir que no, pero como no te lo dejo inspeccionar, probablemente acabemos mal, probablemente acabemos en guerra. Esto ya lo hemos visto antes. Se desarrolla en aquel momento por parte de la institución Brookings un documento que es clave en todo lo ocurrido desde el 2009 hasta este 2016. En estos prácticamente 7 años de tiempo, ¿no? En estos últimos 7 años. Durante un tiempo se estuvo viviendo claramente, y hoy todavía ha vuelto a las portadas de la opinión pública, o de la opinión publicada, como dice el otro, un duro enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel. Habría que decir también con Arabia Saudí, aunque en este caso es algo más moderado, o al menos más larvado, pero con Israel el enfrentamiento es clarísimo. La situación entre Barack Obama y Benjamin, situación de altísima crispación, en donde Netanyahu opina que la administración Obama está obrando mal con Irán. Tenemos que recordar que Irán, lo decíamos el otro día, es un país en el que el Islam mayoritario es un Islam chiita, y son chiitas también las milicias de Hezbollah, que históricamente han hecho frente en Líbano
a las tropas de ocupación israelíes en los altos del Golán y en estas zonas habituales de ocupación israelí. Es decir, que Israel está en guerra con el Islam, pero está fundamentalmente en guerra con el Islam chiita. Esto, en fin, estoy simplificando mucho, pero esta es un poco la realidad que nos puede permitir entender qué ocurre entre Israel e Irán. Y evidentemente Netanyahu se llena de reproches hacia los Estados Unidos y hacia el más que probable abandono de los Estados Unidos de la zona, como decíamos en el primer episodio, para lo cual Obama evidentemente está pacificando e introduciendo tranquilidad en la zona. E introducir a Irán entre las naciones, vamos a decir, de democracia, entre comillas, homologable y aceptadas por Occidente, es indudable que introduce equilibrio en la zona en un momento en el que Irak sigue desequilibrado y en un momento en el que, en fin, hay otros países en la zona que ya generan suficiente conflicto como para provocar preocupación. Todo el montaje en torno a lo que se ha querido hacer en Irán, a la guerra que se intentó provocar en Irán, tiene que ver, como he dicho antes, con su programa nuclear. La historia oficial de este desencuentro, la historia oficial del desencuentro entre Occidente, Estados Unidos concretamente, e Irán, se basa fundamentalmente en esto. Sin embargo, es cierto que Irán, a pesar del régimen de los ayatolás y a pesar de la represión y del cambio político que supuso la revolución que acabó en el poder con Jomeini, ya desde la época del Shah, ya desde la época de Reza Pahlaví, era una nación moderna, era una nación en la que, digamos, las corrientes, la música, la cultura, la forma de vestir occidental, el gusto por lo que entendemos como occidental, estaba en la sociedad. Es cierto que el régimen teocrático de los ayatolás introduce un cierto freno, pero no es menos cierto, vuelvo a la comparación, que el régimen suní wahabita de los saudíes es muchísimo más radical en esto. Es decir, es muchísimo peor desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, es muchísimo peor desde el punto de vista de los derechos humanos en general. El documento al que estaba haciendo referencia del Instituto Brookings en el 2009 dejó claro que los Estados Unidos estaban decididos a provocar a Irán para llevarlo a un conflicto y que debía conseguir un cambio de régimen en Irán a cualquier precio, aunque esto implicara una invasión militar directa y la ocupación de Irán por tropas estadounidenses. Antes de llegar a ese punto, las autoridades de la Brookings Institution exploraron otras opciones que incluían fomentar un malestar político en Irán respaldado por Estados Unidos, junto con la intervención de fuerzas violentas encubiertas, la instrumentalización de organizaciones terroristas extranjeras a sueldo de Estados Unidos, que podrían llevar ataques y asesinatos dentro de Irán, e incluso ataques aéreos limitados llevados a cabo por Estados Unidos o Israel. Sin embargo, después, lo que viene a proponer finalmente en el documento que os voy a enlazar en las notas del programa, la institución Brookings, es justamente el ir acorralando a Irán, haciendo creer al mundo que a los Estados Unidos no le quedaba otro remedio más que atacar a Irán, porque Irán, igual que se dijo en su momento de Irak y de que disponía de armas de destrucción masiva, ¿quién se acuerda de aquello? A Irán se le quería dibujar como una nación que poseía el arma nuclear y que por lo tanto, teniendo en cuenta que estaba gobernada por unos descerebrados islamistas y que disponían del arma nuclear, había que acabar con ellos y había que acabar con el riesgo que para Occidente podía suponer la posesión de ese arma nuclear. Lo que está descrito en este documento de la institución Brookings es un proceso por el cual los Estados Unidos iban a ir dando los pasos para acorralar, como digo, a Irán y para demostrar a la opinión pública que Irán no quería colaborar. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Lo que ha